definitivamente el que cuenta la historia, por supuesto, es como siempre, el ganador, pero no, la realidad es otra y es una mentira. Fuimos sin que ellos supieran nada también, claro, porque no estábamos con ellos, claro, no nos pagaban, no nos daban un sobre, claro, no para que abriera a dónde íbamos a ir. Claro. Nosotros íbamos donde nos daba la gana. Nosotros estamos tratando de recuperar un poco la memoria, principalmente en estas generaciones que se confunden mucho, hay mucha doctrina, los que mientras más tiempo pasamos en Cuba, pues más nos confundieron. Entonces estamos tratando de regresar, gracias a Dios que los tenemos a ustedes, que son la historia viva, y como siempre se dice, mientras más te acerques a la fuente, pues más cerca está de la verdad. Entonces en este caso quisiéramos hablar con usted, don Osiel, cómo fueron sus orígenes. Me estuvo comentando que estuvo en la lucha contra Batista, pero usted pertenecía a algún tipo de movimiento, al directorio, en qué lugar, en qué región fue que estaban en la lucha contra Batista. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, para empezar, yo empecé en la lucha contra Batista cuando yo era estudiante de secundaria en el Instituto del Vedado. Fuimos prácticamente de los fundadores de los que fundaron el directorio con el grupo de José Antonio, pero antes de eso, antes de José Antonio estaban Álvaro Balba, Cisnero, Untoso, un grupo de compañeros de distintas organizaciones que fuimos los que ellos en la universidad y nosotros en la secundaria, los que iniciamos prácticamente la lucha del estudiantado contra Batista. Nosotros estuvimos luchando contra Batista en la Sierra del Cambray. Ahí habíamos fundado un grupo bastante numeroso, por cierto, de combatientes antibatistianos. Teníamos la guerrilla, dominábamos un territorio, teníamos combates contra la fuerza de Batista, pero teníamos ya asentado un territorio que prácticamente ya no entraban la fuerza del régimen de Batista, sino nosotros teníamos que ir a buscarlo a ellos. O sea, diga un poquito, porque yo conozco ahí el Escambray, no sé, Cumanayagua, sí. ¿Qué parte era la que ya ustedes estaban, bueno, que los caquitos no entraban? Estábamos Cumanayagua. ¿Todo eso ya ustedes lo tenían ya? Todo eso ya ustedes lo tenían ocupado, sí, que ahí no entraban ya los guardias. No, ahí no entraban. El cuartel militar y todo ya ustedes lo tenían. No. Ahí de Cumanayagua, Barajagua, todos esos pueblos estaban bajo el control. Pero son pueblos grandes, porque Cumanayagua es un pueblo grande, no tan pequeño. Cumanayagua. Yo pasaba mis vacaciones ahí, muy bien que se vive en Cumanayagua. No, Cumanayagua era un pueblo bonito, sí. Pero que nos ayudaba mucho. Ahí, imagino. Todo, prácticamente mucho del suministro que nosotros teníamos venía de Cumanayagua, de Barajagua, y sobre todo de Cienfuegos, de que nosotros teníamos una retaguardia muy bien organizada. En la ciudad adentro. En la ciudad de Cienfuegos, y por supuesto en Cumanayagua, Barajagua. Ok, don Osiel, y entonces díganos un poco, porque en la historia, en los libros que nos dan a nosotros, hasta donde yo alcancé, que también pasé allá hasta la universidad, yo me gradué a la universidad, pero en la primaria, secundaria, cuando te hablan de historia, en esa etapa, prácticamente le dan todo el protagonismo a Camilo Cienfuegos, que lo envía Fidel. O sea, Fidel envía a Camilo, dicen los libros de historia que nos dan a nosotros, que Fidel envía a Camilo Cienfuegos al Escambray porque se estaban recibiendo muchas quejas, que estaban atacando a los campesinos,
incluso peyorativamente le decían los cagatrillos, porque si caminaban, que si no se sabía dónde estaban, que era un grupito de gente desorganizada. Y también dice eso en los libros, que bueno, que al llegar Camilo los subordinó, todos se pusieron bajo él, y él organizó aquel segundo frente, ¿no? O sea, y que después incluso recoge la historia que Camilo fue de capitán, pero, o sea, Fidel lo nombra comandante para hacerlo de esa parte del Escambray. Entonces, esa es la que nos dicen los libros. Yo acostumbrado a que los libros de Cuba engañan, entonces para mí es un honor que usted nos diga la verdad, o sea, la que usted vivió, porque lamentablemente a Camilo no lo encontraron, no podemos preguntarle a él, y Fidel ya no está, gracias a Dios. Entonces, usted que está, si nos puede decir la verdad, a nosotros los que leímos esos libros, quisiéramos con usted saber la verdad, qué fue lo que pasó. Camilo fue, los organizó, los subordinó, los puso ahí, orden y mando, y yo soy jefe. ¿Cómo funcionó eso? Definitivamente, el que cuenta la historia, por supuesto, es como siempre, el ganador, pero no, la realidad es otra y es una mentira de marca mayor. Camilo sí llegó a la sierra del Escambray, igual que llegó el Che Guevara. Tanto Camilo como el Che recibió ayuda de nosotros. Le dimos comida cuando él estaba prácticamente saliendo de Camagüey, y a Che también le dimos toda la logística, la ayuda que se le podía dar a un compañero que venían todos muy desvalidos, maltrechos, hambrientos, desorganizados, y nosotros, como eran gente que estaban en la trinchera, le dimos la ayuda, pero en ningún momento Camilo asumió la jefatura del segundo frente del Escambray. Inclusive Camilo estaba lejos del centro de operación, porque él estaba en Yaguajay, el que estaba dentro del Escambray, que se unió a la fuerza del directorio, porque dentro del Escambray habían dos grupos, el segundo frente y el directorio, que era la parte el brazo armado de la FEU. Ya. O sea, el directorio, todos eran Rolando Cubela, Faure Chomón, en fin, todos eran gente que habían venido del directorio. Destacar que con 20 años, señores, estamos hablando de 20 años, sí. 20 años con que eso quiere decir, estaba empezando tu vida. A nosotros nadie nos dijo. Tu mamá, su familia, sus madres estaban completamente jóvenes. Y ustedes tú sabes, sus madres sufrían, pero ustedes por la libertad de Cuba, tú sabes, por recuperarla otra vez, por evitar llegar a esto. Mira, le voy a decir algo a ustedes. Nosotros lo que teníamos era una formación por el abuelo, que en paz descanse, nosotros nos criamos bajo la sombrilla de lo que hiciera el abuelo nosotros, sobre los padres, sobre todo. Y nosotros, nada más que el abuelo nosotros, nos dijo a nosotros que nosotros estábamos luchando en contra de Batista, pero que entonces lo que pasaba era que Fidel era comunista, porque él lo sabía, porque él era el presidente de los colonos en Cuba, claro, y tenía contacto con la gente de la Sierra Maestra, de los colonos, la Sierra Maestra, y se hablaban. Y entonces decía, y nos dijo a nosotros, antes que me maten un hijo o un nieto, prefiero morir yo. Y así fue como pasó. ¿Okay? La historia esta, cuando Ciel me dice, nosotros vivíamos entre Cárdenas y Varadero, la casa de mi abuelo aquí. Entonces, hace así Ciel, y se cuela por aquí y se para aquí a la orilla de la carretera y coge una guagua para Cárdenas. Y yo le digo, ¿cierto que uno va con nosotros por La Habana? Dice Ciel, no, yo voy a dentista. Y se fue para el Escambray. Y el abuelo me dice, Ciel,
Digo, no, y me dijo que iba para el dentista, nos fuimos nosotros, me fui yo con él para La Habana, que estábamos supuestos a ir nosotros dos para La Habana. Porque por la Vía Blanca, que era la vieja. Por la Vía Blanca, sí. Pero eso como es, eso se llama ahí, la parte entre Cárdenas y Varadero. Santa Cruz, por ahí. No, son canteres, eso es Guásima. Es Guásima. Él es de ahí, él es de Varadero. Bueno, yo soy nosotros somos de Guásima. Guásima. ¿De dónde? Guásima, eso es Guásima. De Varadero. De Varadero mismo. ¿Cuál es tu familia en Varadero? Los Calderones. Calderón, ¿cómo que no, coño? Bueno. Calderón que tenía la... ¿Cómo era Calderón? Que son tenía, artesanos. Todos los artesanos. Calderón vivía en la Mar del Sur. Bueno, es que hay algunos barrios sur de todos los otros Varadero. Yo honestamente te estoy diciendo. Estamos hablando de hace 60 y pico años. Del puente de madera. Imagínate tú. Ya desde que se levantaba, ya no, estamos hablando desde madera. Hay agua dulce todavía para... Pues nada, no son muchas anécdotas y muchas cosas. Vamos a seguir lo que ustedes están haciendo. Sí, no, la verdad, porque lo que yo quisiera, lo que está, donde está el detalle es en el libro. Así que yo lo que voy a hacer, vamos a crearle a la gente la curiosidad, porque la gente se acerque y se informe más. Porque hay mucha confusión. Yo mismo, y discúlpeme, de verdad, que no me considero un tipo ignorante tampoco, pero con tanta cortina de hierro, doctrina y cosas, para mí no había mucha diferencia entre AFA 66 y la Brigada 2506. No había mucha diferencia. Ya la veo aquí. Por ejemplo, ¿cuál sería una diferencia? Eso sería bueno que ustedes dijeran. Claro. Diferencias fundamentales. Usted me habló, por ejemplo, del financiamiento, que es una de las diferencias. Entonces, si nos puede decir eso, hablen un poquito la diferencia entre AFA 66 y la Brigada 2506, aunque tengan el mismo objetivo, pero la diferencia que usted ve. Claro, porque es que estamos enseñando a la gente todo esto que a lo mejor para ustedes es una sola cosa o están divididas, pero nosotros queremos enseñar a la gente qué es lo que hay, cómo fue todo, cómo ha sido todo este proceso. Es una clase de historia que nunca nos dieron y tenemos que conocerla. Bueno, Alfa 66 ha sido una organización independiente de todo gobierno, de toda injerencia extranjera. Siempre la lucha nuestra ha sido con el dinero del pueblo y, por supuesto, el dinero de nosotros. La brigada fue una organización formada por el gobierno de los Estados Unidos, patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos y por supuesto los Estados Unidos pagaron por la brigada, ayudaron económicamente, toda la logística, el armamento, los barcos que desembarcaron eran ayudados y patrocinados por la Agencia Central de Inteligencia y el gobierno de los Estados Unidos. Con nosotros entonces ustedes se entrenaron aquí en territorio americano. Aquí en territorio. Lo que hoy a los que en algún momento podamos pensar que el régimen no va a ceder, pues nos tildarían entonces a nosotros de que eso no se puede hacer, que eso es terrorismo, que aquí no se puede plantear nada de una lucha armada, que aquí no se puede entrenar, porque eso me han dicho a mi gente, me han echado miedo. Déjame contestarte esa pregunta. Claro. Mira, después del 9/11 ya cambió toda la historia. Ya. Completamente. Cambiaron los aeropuertos, tienen que quitarte los zapatos, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, porque no aceptan ni Guerra Fría, que nosotros podíamos salir, ellos se podían hacer lo que no nos veían. Toda esa historia puede haber pasado, o nos fuimos sin que ellos supieran nada también, porque no estaban con ellos, no nos pagaban, no nos daban un sobre para que abriera a dónde íbamos a ir. Nosotros íbamos donde nos daba la gana. Salíamos a veces y decíamos, ¿para dónde vamos? No, vamos a ver después para que no hubieran infiltrados, ni chivatos, ni nada. Nosotros lo que cogíamos era, la misión se va a decir en alta mar, y ya. Y aquí no se hablaba de dónde íbamos a ir. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros íbamos, como yo le venía contando a Congo, nosotros íbamos a una bodeguita aquí de Luis Sabine que había, y nos daba galletas, dulce guayaba, lata de leche condensada, y con eso nosotros hacíamos las misiones a Cuba. ¿Ok? Con ese recurso. Nosotros íbamos por la noche a la factoría
y teníamos un molde de 24 pies y preparábamos la lancha. Y trabajábamos ahí, el dueño de la factoría, cubano, no, bueno, yo le doy el molde y ustedes vienen por la noche, y yo le pongo el que sabe, ustedes lo ayudan para que le ayude a hacer la lancha. Todo eso lo hacíamos nosotros. Wow, hacían una lancha ahí mismo con Fiberglass. Sí, correcto. De Fiberglass. Sí, nosotros hacíamos la lancha. Entonces tenían la bodega. Ajá. Con un poco de dulce guayaba, leche condensada. La gasolinera. Te voy a contar, un amigo un mutuo de Osiris mío, Manolito. Manolito me dice un día, oye, cuando necesites algo para Cuba, no importa, tú sabías que nosotros estábamos en las lanchas, teníamos esto. Cuando tú necesites gasolina, tú me avisas. ¿Qué pasa? Que la lancha que teníamos nosotros tenía 480 galones en el fondo. Y veníamos otro amigo mío y yo con la lancha, ahí en la 40, él tenía un garaje. Digo, entra aquí, que él me ofreció la gasolina. Y empezó con en un tanque adelante. Que ya no para. El de adelante. Y Manolo dijo, ¿qué pasa? Me dijo, oye, pero me van a dejar sin gasolina. Me van a llevarlo a todas. Digo, oye, es que esto es la capacidad que tiene para que tenga radiación la lancha. Pero Manolito dio la gasolina. Eso era aquí. Nosotros, eso era distinto. Era una cosa que era espontánea. Claro. La factoría, las latas. Hay historias que a mí no me gustan porque yo tengo otra mentalidad, pero la conexión la tenía. Yo estaba en la organización y bueno, con lata, pidiendo, tú me pagas a mí, tú me das $1,000 ahora, sacan $1,000 y me dice, vete en Versailles con una lata, párate ahí a pedir dinero con una lata. Y digo, no, que vaya, por $1,000 no me paro ahí con una lata. Y entonces, ¿qué pasa? Lo hacían, se iban para Zaire, lo iban para aquí, para allá y buscaban para que la gente cooperara. Las mujeres iban para allá, buscaban dinero. Oye, iban para al campamento a cocinar para todo este grupo de hombres. Al cuartel y vinieron la gente del cuartel. Ya avisaron los chivatos que ya estaban creando ellos. Ya. Que nosotros, como nosotros no íbamos a poder tirar si nosotros éramos de la revolución. Y nosotros empezamos a ver nada más que aquello empezó a ser así. ¿Okay? Cuando me cogen preso a mí, ya Osiel estaba en la embajada. ¿Y Osiel usted tenía grado militar? Capitán del ejército del Escambray. En el Escambray. Correcto. Entonces Osiel, cuando Osiel se mete en la embajada, antes de Girón, me coge a mí, el desembarco de Girón, el 18, me cogen a mí. Y me dice el teniente Cabrera de Cárdenas, me dice, Osiel se fue, y yo no sé nada de eso. Dice que Osiel se había ido del país, ¿no? Y yo no. Dice, ¿qué tiempo hace que tú no hablas con Osiel? Digo, no, yo no veo a Osiel nunca. Nosotros nos veíamos casi todo. Y yo le dije, bueno, Osiel, yo, está loco. Le dije, no. Y cuando me cogió preso, me lleva para la estación de policía. Yo era jefe de la cárcel de Cárdenas, de presos comunes. Esa es la historia que tú le puedes preguntar a la gente de Cárdenas. ¿Tú conociste a Reinabel? Era un chiquillo, pero el chiquillo se portó bien, porque no se metió, no le hizo daño a nadie. Eran presos comunes. Cuando vienen la del desembarco me dicen, oye, hace falta para 400 presos que habían cogido ellos. Y yo le dije, no hay capacidad. Si te dicen ahora, oye, aquí van a venir ahora 200 personas, y yo digo, no, pero aquí no hay capacidad para 200. Y ahí es donde hay la reacción
Oh, ya. de venirme, para que yo estaba en rebeldía. Y ahí me rebeldía porque no quiso meter preso a los que cogieron de Girón, a los de la brigada. A gente del pueblo. Ah, del pueblo, que se sublevaron cuando. Me decían todos los amigos míos de nosotros, amigos del pueblo de nosotros, coño, ¿pero por qué tú no aceptas? Digo, coño, porque no, era mi principio. Claro. Y entonces yo estoy sentado, cuando estoy sentado así, que vienen así, que a mí, yo veo de aquí, mira, tengo la película así. Me tocan así en la policía, oye, teniente. Digo, ahí viene para acá la policía, la milicia y el ejército, los 3 cuerpos. Y yo me paré y vi por aquí. Cuando llegaron por aquí, dice teniente Cabrera, así apuntando, no llegaron así de no, pues yo, mira, vamos, no. Y cuando me dice Cabrera, dame la pistola y hago así, la saco así. Dice, el arma no se entrega así, vamos a entregarlo de otra forma. ¿Ok? Y ahí me llevan para allá, me llevan caminando, no posaron en nada, caminando dentro de ellos. Me metieron ahí, después de ahí hay una historia que no alcanza para decírtela. Y nosotros teníamos mucho contacto, nosotros, ¿sabes? En la familia nosotros no había comunismo, no había comunismo. Ahí no hubo nadie toda la familia de nosotros vino para este país, todo. Nosotros de allá, por parte de padre, vino todos los... Posiblemente una de las familias más grandes. De 3 hermanos. La tía mía. 13, todo el mundo. ¿Ustedes son familia? Concho, primo hermano. Primo hermano. La tía mía es la madre de él. ¿Ok? Y esa era la que me escondía a mí en La Habana. Yo tuve un mes huyendo a La Habana, se me caía el pelo, huyendo del sector del ejército, de la policía, del gobierno. Y cuando la tía mía iba por ahí en las embajadas, a decirle que me están buscando para fusilarme. Las embajadas estaban así. La embajada de Perú, la embajada de Argentina, la embajada de Brasil, todas las embajadas llenas. Yo estaba allá en una embajada. Y ya Osiel estaba en la embajada argentina. Osiel me mandó un planito para que yo me metiera por el lado. Sí, para que yo entrara por la panadería. En la embajada. En la embajada. Y entonces, no, que el teléfono, que me mandó un planito. Y entonces yo dije, pero yo soy un gato para brincar por ahí. Y me le metí a las 12 del día a punta de pistola. A las 12 del día, el Carmelo está ahí frente, ahí, ustedes son de La Habana, está el Carmelo aquí y la embajada está ahí. Y yo fui hasta línea, caminé hasta línea, caminé hasta las 7 y vine para acá. No con guapería. La tía me dice, no vayas a salir de aquí, que voy a ir a hacer una gestión a la embajada. No a la Argentina, ya la Argentina ha dicho que no. Y entonces fue a la del Perú, creo. Y digo, no, yo no le abro la puerta a nadie. ¿Okay? Y entonces nosotros vivíamos, el hermano de él, frente al malecón, que era donde yo estaba escondido. ¿Entiendes? Y de ahí fue donde yo salí para la embajada. Ahí ya, eso es. Está bien. En el edificio se vivía medio directorio. Sí. Vivía Ramón Guín. Faure Chomón, Ramón Guín. Sí. Ahí fue donde yo me colé. Porque Ramón Guín era como familia, que fue el comandante, que fue el que fue a matar a Figuel con Cubela. Y Guín me dice a mí, yo le dije, oye, vamos a irnos poco a nada, vamos a llevarnos una lancha. Fíjate, yo estoy desesperado, ¿no? Claro. Y entonces me dice Guín, no, yo no me voy para Miami hasta que yo no haga algo. Escucha bien la historia de Ramón Guín. Dice, no, yo para allá no voy, hasta que yo tengo que hacer algo antes de irme. Y era el arrendado a Figuel. Me dice, vivía la Amalia, la mamá de él, la hermana y la tía. Dice, Reynold, te quedas aquí en la casa y aquí no vas a tener problemas hasta que tú resuelvas de irte. Tú te quedas aquí, tú aquí no sales. Pero el otro piso estaba el otro comandante y el otro piso estaba el otro comandante. Y en el piso de abajo, en el piso 6, estaba el hermano que había sido comandante en directorio, pero ya se había quitado y era el hermano 200. Y ahí fue donde yo me pude refugiar. Y ahí fue donde me pude meter. Estuve un mes y 15 días. ¿En qué año fue eso? 61. Muy bien. Don, la pregunta que yo le quería hacer a ustedes dos es la siguiente. En el momento que porque ustedes eran el brazo armado, usted me estuvo explicando, el brazo armado de la FEU, o sea que era el directorio, ¿ok? Ustedes van para la región del Escambray,
Ahí estuvimos haciendo todo el resumen. Incluso se organizaron tanto que tuvieron un territorio que ya estaba totalmente controlado. Hablamos de Cumanayagua, que todavía yo hablo Cumanayagua y me acuerdo de una leche con guayaba ahí que me hacían, que eso era una locura. Cumanayagua me encanta. Perfecto, pero yo les quiero hacer una pregunta, porque ahora, en mi opinión, es bien vigente, que es: ¿ustedes tenían alguna idea o tenían indicios de que Fidel Castro pudiera dar el giro que dio después, porque él nunca dijo que era comunista? Al contrario, tenemos videos de él diciendo aquí en Estados Unidos, I'm not communist, diciéndolo hasta en inglés, delincuente. Entonces, ¿ustedes tuvieron en algún momento indicios o algo de que él pudiera dar este giro? ¿Ustedes tenían o sea, en algún momento lo sospecharon ustedes? Porque la formación de ustedes no era comunista. O sea, ustedes lo que querían ir contra Batista. ¿Ustedes tuvieron en algún momento un indicio de eso? Bueno, en realidad yo conocí a Fidel siendo yo muy joven. O sea, yo cuando lo conocía, yo tendría unos 16, entre 15 y 16 años. Y Fidel me conocía perfectamente bien a mí, y Raúl también era mi amigo. Y hay una anécdota, cuando se está formando la gente que se están yendo para México para formar el grupo que iba a desembarcar, yo hablo con Pepe Smith, que era amigo mío, estudiante del Instituto de Cárdenas, y le digo: Pepe, no te vayas a ir con Fidel, que Fidel te va a embarcar. Mira lo que pasó con la gente de Bayamo. Fidel abrió valla y dejó a la gente embarcado, y a todo el mundo lo cogieron y lo... Usted se refiere a Cuartel Moncada. A Moncada, cuando Moncada. Claro. Y sí, que se perdió supuestamente. Se perdió, Santiago de Cuba, una cosa que están en medio de la... Entonces, Pepe me dijo: no, sí, yo no. Pepe Smith se fue para México a formar parte del grupo de Fidel del 26 de julio, y fue el jefe de la vanguardia de Fidel, y lo mandaron en el desembarco. O sea, fue el consejo que yo le di. Hay una anécdota que yo tengo, no sé si está correcto o no, que tú la debes saber, que Pepe Smith había tenido una bronca con él y que lo mandó a la vanguardia para que se lo echaran. Bueno, eso tengo yo esa anécdota. Esa anécdota, no, ¿el tipo lo mandó a la vanguardia? No. ¿Por qué? Porque el tipo habían tenido una bronca ya. Fidel le pasaba la cuenta a cualquiera, era un tipo de esa cosa. A Sorín Marín le dijo a la madre que le dijo: Fidel, acuérdate que tú dormías aquí, comías en la casa con Sorín. Le dijo: vieja, vete tranquila, que no va a pasar nada, le vaya, va a tener una, por verse querido ella de Cuba. Y al otro día salió en primera plana que el fusilado. Y él no tenía familia, no tenía amigos, no tenía nadie. No, fusilado, bueno, Ochoa, ya usted tiene la experiencia. Sí. Al líder de la juventud, de la revolución, de todo. A todo el fusiló. Y a todos los que estaban ahí, comandantes y capitanes. Yo le voy a reclamar: en el año 59 nos reunimos en Varadero, en la casa de Miguel Ángel Quevedo, y le digo contra Fidel: ¿cómo tú permitiste que esta gente secuestrara el avión y se lo llevaran de Miami para Cuba, y no había ningún lugar donde aterrizarlo? Y mira, y se murió mi abuelo, y casi muere mi hermana y mi primo. Dice: Osiel, déjame decirte una cosa: si Lina hubiera ido en el avión, se hubiera jodido. Lina es su madre, o era su madre. La madre. Claro. Dice: te tocó perder, ¿qué vamos a hacer? El abuelo, el primer secuestro de avión en la historia fue el avión que se llevaron de aquí, el secuestro que estaba diciendo Osiel,
del secuestro que hubo. Ese avión iba cargado de armas para la Sierra Maestra y no había pista ni había nada. Los 5 que se lo llevaron, la hermana Ociel, la prima mía y el otro primo mío, iban en ese avión, y mi abuelo iban para Varadero, 45 minutos, igual que estos vuelos que hay ahora. Claro. 45 ¿Qué minutos. pasó? Se desviaron. Lo desviaron. Y fueron a Oriente, a Niple, a Preston, para el aeropuerto. El Central Preston. El Central Preston. Claro. ¿Qué pasó? Apagaron la pista, el ejército, porque el ejército sabía que era un avión fuera de ruta ya. 45 minutos. Ese avión andaba para allá, para Oriente. Claro. Y entonces nada más que supieron eso, apagaron la pista cuando Batista, pues ya estaba la cosa. Tú sabes, Batista estaba ya en los últimos tiempos ya. Entonces, eso fue la historia. Y se estrellaron. Ahí pues se estrelló. El tipo tiró, el piloto, tira el avión en el mar. Ya. Y el avión se parte. Por donde se parte, mi abuelo tenía el cinturón puesto. Y el cinturón fue el que lo metió para abajo. Claro. Y se salva la hermana de Ociel, se salva ella y el primo mío, que se agarran de una maleta. Y los pescadores vinieron, lo ayudaron. Y era una acción que era para apoyarlo a él, Sí, porque era para apoyar a sí. los rebeldes, un avión lleno de armas. Ya Ok, entonces si en ese momento alguien ya conocía el pensamiento o tenía esa sospecha, ¿por qué unirse a él en la lucha contra Batista? ¿Por qué? Por eso es una de las causas que nosotros creamos un frente para no estar con Fidel, porque la mayoría de la gente, de los luchadores que veníamos del proceso insurreccional, sabíamos que era lo que iba a dar Fidel y que Ya. Fidel iba A girar estaba ese, haciendo, hacer eso. mientras nosotros estábamos haciendo revolución para que hubiera un cambio de poder, Fidel estaba haciendo Para la él. revolución para él. Luchábamos juntos. No se estaba mirando qué organización, lo que queríamos era quitar a Batista. Claro. Entonces no importa que fuera el segundo frente, el directorio, nosotros teníamos contacto con todos. Entonces nosotros no estábamos mirando a quién le hacía falta una cosa, si era el 26, si era el directorio, si era la AAA. Claro. Estábamos mirando quitar a Batista. La lección en la historia que yo veo, y estoy seguro que va a haber gente que va a decir, Manuel, tú regresas con la misma. Pero sí, regreso con la misma y con toda intención. La lección que yo veo de la etapa de ustedes es que no quisiéramos que se nos cuele otro Fidel. No. Entonces tenemos que estar atentos. No. Una cosa es que luchemos todos por el bien, pero desde que aparezca uno medio loco o que se parezca a aquel loco, hay que identificarlo. Contigo no. Si no tenemos experiencia ahora, ¿para cuándo vamos a buscar la experiencia? Así mismo, porque en aquel momento se confió tanto, el hombre engañó al mundo, era un encantador de serpiente, el mundo entero, porque la gente habla el apoyo total de a Fidel, que yo me acuerdo, los joyeros le daban las joyas, pasaban carro por La Habana, recogiendo dinero, la gente le dio todo. Le dieron las novillas, le dieron los tractores y se sacó algo que decía, con novillas y novillas te partieron las security. Así mismo. Esa era la frase que Sí, se quedó. nosotros tenemos un video de los colonos, Ah, de los cómo colonos. acabaron hasta con los bancos de los colonos, con la segunda ley de reforma agraria, acabó con los colonos. Ahí Tenemos está. todo eso Lo primero que documentado. fue eso. Hay gente que no conoce eso, y que piensa que la reforma agraria era para repartir la tierra y qué bueno fue, y la tierra es que la trabaja, para quitársela a la gente, no para repartirla. No viste ahora Tiene tipo, productiva, el no que tiene fue nada aquí, central, ¿no? el que es repatriado fue a Cuba ahora. Compró 3 finquitas por allá por ya Cienfuegos. Y el tipo tenía su vaquita y creía ya guiaron. y oye, me dijeron, dice, ven para acá. Y el que estaba haciendo queso el otro día, que estaba resolviendo un Así problema. mismo. Porque el tipo estaba resolviendo un problema, no hay queso. Tenía su fabriquita. Fueron para allá a intervenirlo. No se le ha quitado la maña esa. ¿Qué ustedes le dicen a los que, como yo, estamos viendo un poco difícil que el cambio en Cuba sea pacífico por el diálogo? ¿Qué ustedes creen Bueno, sobre eso? A ver, yo te voy a contestar. Mira, Contesta que voy a tomar agua. en Cuba no va a haber un cambio pacífico. En Cuba va a haber una insurrección armada. En Cuba ese pueblo que está día a día luchando, que ya se está rebelando en las calles, que no piensa que en Cuba puede haber una salida armoniosa, eso no. Ahí se va a acabar eso a leña pura.
Y por supuesto, el cubano va a pasar cuenta a los que lo han arrojado, a los que lo han atropellado, a los que han dividido a la familia, a los que han fusilado, a los que han causado la tragedia que todos nosotros estamos viviendo, que ustedes están viviendo, que nosotros estamos viviendo. ¿Y qué es lo que viene cuando haya un pase de cuenta? Bueno, pues van a ser una nación pura, sin traidores, sin gente que estén ligados al pasado. Con el pasado no queremos nadie. La Cuba del futuro es del cubano bueno, del cubano trabajador, del cubano que luchó. Esa va a ser la Cuba del futuro. No queremos un partido comunista legalizado como está sucediendo hoy en día en España. No. Va a salir de una cola de esa. De ahí va a salir un día que le van a quitar el revólver policía, que lo van a arrastrar por la calle. Van a decir, pero si nosotros somos 50 aquí y hay 4 policías cuidándonos, le vamos a quitar el uniforme, le vamos en cuero en medio de la calle. Y ahí el otro va a seguir y va a seguir. Y no lo para nadie, no para nadie. Y sabe que te voy a decir algo para que lo ponga para la historia. Que no pasa el año que viene la rebelión dentro de Cuba. Para que lo sepa. Dios lo oiga, Dios lo oiga. oiga. Bueno, pero te lo digo porque es que eso se ve. Sí, está bien caliente la situación. Viendo, está bien caliente. Pero hay una cosa, en el medio de eso, Cuba tiene un equipo de gente, de espías, de analistas, de gente de inteligencia, que está pensando en el momento justo, que antes de que pase eso, y hay una tendencia, es posible que llamen a ciertos líderes de la oposición que incluso se ven que se están fabricando, y no fabricando solo por Cuba, fabricando también por Estados Unidos, y por España, y por la Unión Europea, y por tal, que le dan premios, que lo sacan, que son los que hablan, perfecto. Entonces apuntan el dedo a que quieren. Perfecto, por ambas partes, ¿verdad? Porque eso es política. Ahora, mi pregunta es, esa tendencia es a que se llame un diálogo, a que se negocie una salida pacífica o compartir el poder. Se ha hablado, Coco Fariña habló de Birmania, pero se habla de también el esquema que está en Egipto, que trae una junta militar. Se habla como favorecer a cierta cúpula que tenga dinero como en Latinoamérica. ¿Qué ustedes creen de eso? Mi opinión personal. Sí, claro. Es que no va a haber ningún tipo de diálogo, que no va a haber ninguna reconciliación con esto que está pasando. ¿Ok? Están arrastrando, ¿ok? Están hablando de racismo y están arrastrando a las damas de blanco y están cayendo y le están cayendo las casas arriba a los negros y la inundación es a los negros. Pero ¿y si pasa eso? Y si de pronto nosotros vemos en un periódico mañana, líderes de la oposición se sientan a dialogar con el régimen nosotros, la respuesta de nosotros, sí. Nosotros no entramos en eso. No entramos en eso. Para mí es traición. No, una traición, alta traición. Es que sea que lo voy a hacer. Nosotros no. En realidad eso es. Nosotros vemos la patria así. Lo consideramos traición a los mártires, muchachos, a los fundadores de la nación cubana. Y no va a suceder. Acuérdate de una cosa, que nosotros somos caribeños, nosotros somos la raza cubana y no nos pueden comparar a ningún otro pueblo del mundo ni a ningún otro proceso político del mundo. El nuestro es distinto por completo, eso es un génesis. Tú este lugarcito humilde que hay aquí, ¿tú sabes por qué lo mantenemos nosotros? No por nosotros, por ellos. Porque si esas fotos que tú ves ahí se llevan para un lugar de un dejado, se meten ahí, se tiran ahí. Y hacen bien. Chicos, entonces ¿qué pasó con así mismo? Por eso nosotros estamos cuidando este lugarcito. Humildemente, es una oficinita que nosotros nos reunimos aquí, no cabemos, hay veces cuando hacemos una reunión, pero la tenemos y los tenemos ahí, los vemos, que eran compañeros nosotros, porque ese que tú ves ahí, lo llevé yo por Oriente, ¿ok? Y ese se murió peleando, ¿ok? Quedaron 2 nada más, de ese grupo que tú ves ahí, quedaron 2 nada más. Y recientemente lo mismo. Entonces, ¿para qué fue esa
¿para qué fue eso? ¿Para qué luchamos? ¿Por qué luchamos? No, Y luchamos así. Bueno, Muy bien. muchísimas gracias por nosotros. Esto solamente es un poquito de toda la historia que ustedes tienen, pero vamos a promover que la gente vea y vea el libro.